que nos puede brindar muchas herramientas como para poder, insisto, ayudarnos a pensar e irnos de aquí con algunos elementos más. Así que yo hice esa presentación formal, le dejo la palabra a Jorge y después, en todo caso, vamos haciendo un intercambio de opiniones. Los que quieran, si quieren por el chat, vamos intercambiando y después le vamos dando la palabra. Jorge. Bueno, gracias, Dani. Bueno, del equipo que armamos para la edición que hicimos en UNESCO está Silvia Hielo, que también participó de ese grupo, era médica del área de salud y trabajo, y con esa tesis se recibió de especialidad, obtuvo la especialidad de médica del trabajo y hoy ha tomado ya desde hace dos cohortes, dirige la carrera de medicina del trabajo, que ha quedado en excelentes manos. Bueno, vamos a tomar este conversatorio como una reflexión compartida, diría yo, de algunos temas que son preocupantes. Creo que elegimos con Daniel hablar de las herramientas, ¿no es cierto? Justamente porque una cuestión que me parece a mí fundamental es en la provincia de Santa Fe, en los gremios, es el papel que tiene que jugar el delegado de prevención, de salud y seguridad en el trabajo, y en nuestra provincia, en particular, los delegados de los comités mixtos de higiene y seguridad, que tienen un papel relevante, y la necesidad de contar con herramientas eficaces que voy a explicar por qué. Voy a compartir entonces con ustedes algunas diapositivas que estuve preparando y que terminé hace poquito de prepararlo, así que no sé cómo habrán terminado. Desde ya pido no se alarme nadie porque los errores de ortografía que tengan esas láminas. Traten de no corregirlo. Concéntrense, por favor, siendo que muchos son docentes, concéntrense en el contenido y no en la forma, ¿sí? Y tengan en cuenta que soy un disléxico y un disgráfico. Entonces, Silvia, tenés que grabar. Espera, te saco un segundo. Salí de ser anfitrión, vos, o poné vos a grabar, grabá vos la charla, ¿sí? Ya estoy grabando, Jorge. Ya estoy en eso. Listo. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes algunas de las láminas de las diapositivas que ayudan a pensar este problema. Entonces, no sé si ahí estamos compartiendo ahí está. Bueno, yo creo que la primera cuestión es que la pandemia es un problema, ya lo decíamos al comienzo, la pandemia es un problema, es una pandemia sanitaria, económica, social y política. Y es una pandemia sanitario-económica, en primer lugar, porque como consecuencia de la rápida, de la velocidad con la cual esta enfermedad, que empezó el 3 de marzo en Wuhan, en Hubei, en la provincia de Wuhan, en China, en menos de 4 meses ha abarcado a todo el mundo y ha parado prácticamente la fuerza laboral y la economía en un 80 a 85%
como consecuencia de que la única herramienta que tenemos para controlar esta epidemia hasta la fecha es el aislamiento social, la cuarentena, y la búsqueda acelerada de producir a nivel mundial una vacuna o un medicamento que pueda enfrentarla de manera eficaz. Pero un virus, un microorganismo que se ha difundido, ha parado prácticamente la economía a nivel mundial y ha generado un profundo proceso social de readaptación a esta nueva normalidad a los fines de poder sobrevivir, y a su vez ha generado una crisis también política en la cual que expresa, como he dicho en otras oportunidades, el conflicto subyacente en la sociedad entre el capital y el trabajo, entre los distintos modalidades productivas que el sistema capitalismo enfrenta en la actualidad. Y sobre todo el choque de dos grandes modelos, que es el modelo neoliberal y lo que es la posibilidad, o donde existen democracias sociales de contenido avanzado o distintas formas de sobrevivencia de los estados benefactores. Y ahí se manifiestan de manera diferente las respuestas políticas de los estados y los distintos subsistemas de salud que quedaron conformados. Pero fue interesante lo que ayer planteó el presidente Alberto Fernández en la reunión de todos los que tuvieron todos los presidentes de América del Sur y con España, el Fondo Monetario Internacional y diversos organismos internacionales. Y ahí lo que planteaba Alberto Fernández es que si no actuamos juntos, la pandemia del virus es una pandemia del desempleo, la desigualdad, la pobreza y el hambre, se expandirá por la región con la misma voracidad de un virus contagioso. Yo creo que esa frase resume esta idea, y por eso las herramientas tienen que ser múltiples, como vamos a ver. Y yo creo que las herramientas que tenemos que discutir también están en esto que se viene forzando en un momento que, como vamos a ver, hemos pasado por distintas fases de la epidemia en el país, y hoy estamos en un problema crítico porque estamos en un franco ascenso de la curva de infectación y de mortalidad en el país, e inclusive, como hablábamos en la previa y como van a ver con los datos concretos, en lugares donde no teníamos circulación comunitaria, el inevitable traslado que se hace de las mercancías y del comercio desde lo central que es el país, la capital federal y la provincia, hacia el interior, han trasladado esa circulación comunitaria del virus a lugares donde no lo teníamos. Provincia de Entre Ríos, que está presente, provincia de Santa Fe, que está presente, y provincia de Mendoza, que también parecía que tenían resueltos sus problemas, y hoy, si ustedes se fijan, tenemos. Entonces, hubo una puja entre lo sanitario y lo económico. Estuvo planteado desde el comienzo. ¿Qué preservábamos? ¿La vida o la salud, o el trabajo, la ganancia, y que se siguieran de la misma modalidad productiva? Y entonces hay dos necesidades, o sea, hay una reapertura de actividad, o sea, y sostener la actividad productiva, y esto que me parece importante, hay necesidades coincidentes con objetivos antagónicos entre los trabajadores y los empleadores. Es decir, los trabajadores tenemos una necesidad de trabajar porque es la única forma que tenemos de
de poder llevar adelante nuestras necesidades básicas y no básicas para el desarrollo de nuestra vida. Y los empleadores tienen la necesidad de la reactivación económica para seguir en la acumulación de capital en la base de nuestra sociedad. Entonces, son necesidades coincidentes, pero de carácter antagónico. ¿Y por qué? Porque los trabajadores, digamos, son el eslabón débil de esta relación y dependen de su salario. Mientras que los empleadores tienen mucho más herramientas para llevar adelante esta crisis. Entre esas herramientas está todos los dispositivos que ha desarrollado el Estado, digamos, desde que empezó la pandemia, desde la cuarentena, desde el día 20 de marzo, para sostener la actividad económica y sobre todo para que la gente pueda tener algún ingreso para poder alimentarse y satisfacer las necesidades básicas. Hay un dato que no es menor. En este momento hay 22 millones de personas en la Argentina que de manera directa están recibiendo un aporte económico del Estado, lo cual no me parece que sea un dato menor, y que en la discusión de esas necesidades antagónicas, nosotros los trabajadores, las organizaciones sindicales, tenemos que ponerlo de manifiesto. Hay tres cuestiones frente a la pandemia que son fundamentales, digamos, hasta que tengamos otros medios, o sea, hasta que tengamos una vacuna o medios terapéuticos para prevenirla. El distanciamiento social, y yo creo que hay que hacer una gran diferencia entre lo que es el aislamiento social y el distanciamiento social, que son dos cosas distintas. Ustedes vieron que en esas dos fases que se ha dividido para ir reabriendo la economía, hay una fase que es la fase 1 y la fase 2, que es la fase de aislamiento social preventivo obligatorio. Y cuando se pasa a la fase 3 y a la fase 4, cuando se reabre y se van reincorporando actividades productivas y se van reincorporando trabajadores a la actividad, se habla ya no de distanciamientos, de aislamiento, sino de distanciamiento. Son dos cuestiones distintas. El aislamiento social preventivo obligatorio es cuarentena rígida con la menor cantidad de gente circulando, porque a menor cantidad de gente circulando, menor cantidad de virus circulando en el momento de ascenso de la pandemia. Y esto me parece importante de tenerlo en cuenta. Y el distanciamiento social vino para quedarse durante un tiempo prolongado y forma parte de nuestra nueva normalidad. La otra cuestión es el tema que tiene tanto peso en el malestar, en el sufrimiento, en el daño psicológico que está ocasionando la pandemia, es la cuestión de cómo combatimos la infodemia. Porque la infodemia está dejando y deja una marca en toda la población, a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Porque creo que este es otro concepto que debería incorporarse. Es decir, no solo sufren la enfermedad del COVID-19 quienes se infectan, sino que todos vamos a salir o estamos transitando con una marca de sufrimiento, de malestar, que es el efecto psicológico que la pandemia tiene sobre el conjunto de la población y que está subestimado hasta que esto no se manifiesta como un síntoma psicológico, depresión, fobia a seguir encerrado, necesidad que de repente apareció con tanta fuerza o la fatiga por estar por el distanciamiento social,
todo eso también forma parte. Y la infodemia genera temor, incertidumbre y estimula conductas antidefensivas y antipreventivas. Es decir, y entonces es necesario combatirla con información saludable. Por eso yo creo que los delegados, como una herramienta importante, fundamental, es el manejo que tienen que hacer los delegados correcto de la fuente de información y de dónde se nutren de información. Yo creo que puede haber deficiencias, puede haber subregistros, tenemos que ir a las fuentes oficiales, porque si no es imposible discutir. ¿Sí? Y como el COVID es una enfermedad de denuncia obligatoria, más temprano que tarde o más tarde que temprano, los infectados aparecen en las estadísticas. Y es necesario no solo hacer una lectura del día, sino verlo en proceso para saber cómo va a evolucionar. Yo creo que información saludable es esto, transmitir que hay 22 millones de personas que en este momento están siendo asistidas por el Estado. Hay una gran cantidad de trabajadores que están cobrando el 50% de su salario que no lo aporta el empleador y sí lo aporta el Estado. Por lo tanto, esta información saludable hay que transmitirla. Hay que transmitir dos cuestiones que me parece que son importantes. Una es la respuesta que está dando el sistema científico tecnológico argentino, que está en la vanguardia, en el descubrimiento, en el trabajo y público, en el espacio público, en el espacio del CONICET, en el espacio de las universidades, y que ha hecho grandes avances, como ser, primero, ustedes vieron, y hoy escuché, y hay una propaganda intensa en cuanto a que que los infectados donen el plasma. ¿Por qué? Porque hasta ahora una de las terapéuticas más eficaces para combatir el COVID en la fase de los que necesitan terapia intensiva, o sea, no los asintomáticos ni los sintomáticos leves, sino los sintomáticos graves, es la inyección de plasma de pacientes recuperados. Y ese es un invento argentino que viene de fin de la década, de mediados de la década del 60, lo hizo Maistegui con la fiebre hemorrágica argentina, y hoy se recuperó ese conocimiento científico argentino y está teniendo gran éxito. Los científicos argentinos descubrieron la proteína que es el parche que impide el ingreso del virus a la célula, y que eso va a ser una terapéutica también que va a revolucionar el tratamiento, y la Argentina está en una fase avanzada, no solo ya de la producción de la prueba de detección rápida con anticuerpos, sino que está también avanzada en la producción de la vacuna. Esa información saludable hay que transmitírsela a la gente para que combatamos la infodemia. Y el tercer elemento es la defensa del empleo y el salario de los trabajadores, porque está también en el centro de la disputa. Y si nosotros ponemos todo el dando el Estado en esa defensa política, se desvictimizan quienes se presentan como víctimas, porque digamos, hay un aporte del Estado muy importante. Me parece que esas tres cuestiones son esenciales. Por eso digo que las herramientas son de cuatro tipos. Uno, son las herramientas legales. Es decir, si nosotros nos planteamos que un elemento fundamental es la defensa del empleo, o sea, de la vida, del empleo, del salario y del salario de los trabajadores, tenemos herramientas legales
que ya la vamos a repasar, que son importantes. Que son importantes estas defensas legales para defender el empleo y por algo que dice ahí abajo en la lámina, que es el reconocimiento de la enfermedad del COVID como enfermedad profesional y de todo el problema de lo que es el listado de enfermedades profesionales en la Argentina. Entonces, tenemos herramientas, creo que con satisfacción podemos decir que encabezados por la Intersindical de Salud, Seguridad y Participación de los Trabajadores, en una alianza con espacios académicos y con las asociaciones de abogados laboralistas, y acompañado por un conjunto importante de diputados y de senadores, después de una pelea intensa, conseguimos que a fin de marzo, comienzo de abril, no recuerdo ahora bien la fecha, pero vamos a ver, se reconozca, o sea, el DNU 367 reconoce al COVID como enfermedad presuntamente de origen profesional. Y entonces es importante, acá ya, como es un conversatorio y como soy un poco caótico, como me definen algunos, me anticipo también algunas láminas para decir que todos los trabajadores tienen que denunciar antes y plantearle a sus empleadores que tenemos que denunciar ante la aseguradora de riesgo del trabajo que tenga el empleador que estamos expuestos a COVID. Ahí estaba leyendo esta semana el Parlamento Europeo incorporó al COVID en la categoría 3 de enfermedad de alto riesgo, de riesgo en el trabajo. Y lo que plantea Comisiones Obreras de España, el INSTAS, que es el Instituto de Referencia de la OIT, y el conjunto de organizaciones sindicales europeas, es que debería estar en la categoría 4. Pero al estar el COVID en la categoría 3, lo ubica como un riesgo de alta circulación comunitaria, por lo tanto, los trabajadores que no están en cuarentena, en el momento que hay circulación comunitaria del virus, si se enferman yendo o volviendo del trabajo o en el trabajo, es una enfermedad que debe ser reconocida, por lo menos en su aspecto asistencial del tratamiento, de las licencias, etcétera, como enfermedad profesional. Y esto me parece importante que lo tengamos en cuenta. Hay otras herramientas de las legales que las vamos a repasar a medida que avancemos, que son las herramientas epidemiológicas. ¿Qué son las herramientas epidemiológicas? ¿Cómo vamos observando y generando datos y observando y trabajando con los datos, tanto desde el punto de vista de los infectados, los muertos, las condiciones y medio ambiente de trabajo específicas para el COVID y las otras, y cómo vemos en la dimensión particular que es la empresa, la rama de actividad, el establecimiento, cómo va evolucionando en concreto y en el país, tanto los datos de salud como los datos económicos, como los datos de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Las herramientas técnicas es cómo vamos a recoger los datos, y entre las herramientas epidemiológicas y las técnicas es la construcción que debemos hacer desde el espacio sindical y desde los comités mixtos de los programas de monitoreo y vigilancia epidemiológica en materia de salud y seguridad en el trabajo, que son indispensables. Y acá también me anticipo. Los protocolos de por sí no garantizan absolutamente nada. Y estamos inundados de protocolos. Pero si al protocolo no se le
no se incorpora, o sea, ese conjunto de, ¿qué es un protocolo? Un protocolo es un conjunto de normas que se debe, y de procedimientos que se deben seguir para realizar una actividad, o sea, para el tema del trabajo. Entonces ya van a ver que todos los protocolos tienen exactamente la misma estructura. Varían para qué se hace. Hay un protocolo, acá en la provincia de Santa Fe, cuando salió la resolución 41 del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, que es la de reincorporar paulatinamente actividades al trabajo, se elaboraron 19 protocolos distintos, pero todos tienen exactamente la misma estructura. Y si no hay un programa de monitoreo permanente, una comisión responsable y una sistemática en el seguimiento de esas directivas, de esas normas que hay que seguir, los protocolos caen en letra muerta. ¿Por qué? Porque hay una irreductible distancia entre lo que se considera el trabajo prescripto, que es lo que hay que hacer, es decir, lo que dice el protocolo, y el trabajo real. Es la readaptación que hace cada trabajador para poder realizar la tarea que tiene que realizar para poder hacer su trabajo. Es decir, es el pasaje entre lo que está prescrito, la norma, y la adaptación que hacemos para poder hacer un trabajo. Entonces, esa distancia es irreductible, y entonces si no participan los trabajadores en la elaboración, en el control, en el seguimiento, el trabajo real termina desfasado de lo que dice el protocolo. Y luego están las políticas sindicales para defender el trabajo, el empleo y hacer cumplir los derechos de los trabajadores en materia de salud y seguridad en el trabajo, que también son herramientas distintas a las legales, o sea, que incluyen a las herramientas legales y epidemiológicas, que las tenemos que para poder hacer una buena defensa sindical de los derechos de los trabajadores. Pero acá también yo quiero hacer una cuestión, porque en los innumerables Zoom que hemos participado vinculados a la salud y seguridad de los trabajadores y todo lo que hemos leído, hay un tema que se olvida, que el COVID coexiste con las condiciones y medio ambiente de trabajo preexistentes, y que entonces nosotros tenemos que sumar a los programas de vigilancia epidemiológica de la perspectiva de los trabajadores COVID más condiciones y medio ambiente de trabajo. Es decir, son las dos cosas que hay que monitorear, que ver, porque los riesgos y las exigencias laborales preexistentes, el ruido, la temperatura, la mala ventilación, los riesgos ergonómicos, los riesgos psicosociales que estaban en el trabajo del metalúrgico, de los petroquímicos, de los trabajadores del Estado, de los trabajadores de la salud, de los marítimos, de los trabajadores rurales, de los camioneros, de los colectiveros, de los telefónicos, de absolutamente todas las ramas. Esos riesgos y exigencias se han modificado como consecuencia de la modificación del trabajo, y otros, digamos, han aparecido nuevos. Por lo tanto, que no es solamente el control de los signos y síntomas del COVID. Es decir, que no alcanza, esto quiero también anticiparme o plantearlo, no alcanza la aplicación, cuidar del Ministerio de Salud de la Nación, que es obligatoria, y que obviamente todo trabajador antes y toda persona, trabajadores exceptuados de la cuarentena, o que se vayan o que estén trabajando en teletrabajo, todos esos trabajadores siguen estando expuestos a los mismos riesgos o a nuevos riesgos. Por lo tanto, es COVID más condiciones y medio de trabajo
preexistente. Por eso yo le alcancé a Daniel y vamos a difundir como herramientas concretas, y vamos a tratar de llegar en la charla sin cansarlo a todos ustedes, incluimos la guía de observación de los centros laborales que nosotros venimos trabajando desde hace casi 20 años y que es una readaptación de la guía de observación también del Instituto de Salud, Ambiente y Trabajo ISTAS de España. Como decía, que es un centro de referencia de la OIT, que fue fundado por Comisiones Obreras de España, pero que se transformó en ese centro. O sea, hemos adjuntado la guía de observación de los centros y de evaluación de las condiciones de medio ambiente de trabajo, más una aplicación específica para COVID y trabajo. ¿Por qué? Porque la aplicación Cuidar, la aplicación que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Salud de Santa Fe han puesto a disposición, no incluye condiciones y medio ambiente de trabajo. Entonces, ahí a mí me parece que ese es un tema importante. Y la otra cuestión de por qué tenemos que producir datos desde el movimiento obrero y trabajar con los datos es porque tenemos una necesidad fundamental, que es la demostración de los nexos causales en la lucha sindical, científico-política por el reconocimiento de las enfermedades profesionales. En el decreto y la reglamentación del decreto 368 que reconoce al COVID, plantea que reconoce como enfermedad prácticamente profesional de todos los trabajadores de la salud, pero el resto, hay un planteo en ese DNU que dice que en aquellos lugares donde haya una infectación colectiva, las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen que tomar al COVID como enfermedad profesional y darle toda la asistencia. Entonces nosotros, al momento de que haya un problema en el establecimiento del lugar, vamos a tener que demostrarlo. Y para eso tenemos que tener un registro de datos, y las herramientas que vamos a compartir en esta o en la próxima reunión apuntan a esta cuestión. Entonces, es importante recuperar un concepto. Porque ustedes vieron, y a mí me parece que es muy justo lo que plantean los trabajadores de la salud. Ustedes saben, Silvia tiene los datos más frescos que yo sobre el porcentaje de infectados, de trabajadores del sector salud sobre el total de infectados. Yo manejaba que a nivel nacional estábamos entre un 14 y un 17% del total de infectados son trabajadores de la salud en el país, y donde el dato fehaciente, comprobado, que está publicado en la provincia de Buenos Aires de la semana pasada, que plantea que hay un 12% de trabajadores de la salud infectados. Bueno, en el reclamo de los trabajadores de la salud, ustedes vieron por la televisión de que todo el mundo habla de la falta de elementos de protección personal. Pero hay un tema que es más importante que la falta, o tan importante como los elementos de protección personal, que son las condiciones de trabajo. Y en la provincia de Buenos Aires, fíjense, de la mayoría, o sea, de los profesionales de la salud, las 2/3 partes trabajan en el sector y son poliempleados. Es decir, van de un centro asistencial a otro y no trabajan en un solo lugar, como si trabajan enfermeros y médicos, generalistas, residentes y los trabajadores que tienen trabajo fijo a nivel del Estado. Y acá, entonces, vuelve a tener relevancia el tema de las condiciones y medio ambiente de trabajo y la organización del trabajo en la prevención. No es un problema individual, sino
colectivo. Y con el COVID más. ¿Por qué? Porque un asintomático no detectado va a contagiar a 10 trabajadores en su lugar de trabajo. Entonces, no es un problema individual, ni a nivel de la población, ni a nivel de los trabajadores. Y acá se enfrentan de vuelta, como lo dijimos al comienzo, dos visiones distintas. La socio-organizacional de la prevención, política y participativa, o la higienista vinculada exclusivamente a la bioseguridad. La participación es un derecho, es una necesidad para la prevención y para la eficacia de la prevención. Son los tres argumentos fundamentales de la cuestión de la participación. Como les decía, acá tenemos la evolución de la pandemia en nuestro país. A la mañana de hoy había 9.439.996 personas infectadas a nivel mundial y estábamos pisando el 500.000 de muertos y estábamos en 29.851 infectados en el país y 1.116 personas fallecidas. Pero ustedes miren acá, no sé si alcanzan a ver cómo la curva es ascendente desde prácticamente el 1 de junio y a qué velocidad. Y también ven la curva de mortalidad, cómo va en ascenso, y en el recuadrito de acá tenemos la provincia de Santa Fe, que luego, que es lo mismo que ha pasado en la provincia de Entre Ríos o Mendoza. Luego de un amesetamiento importante como consecuencia de una cuarentena estricta y bien controlada, se abandonan, fíjense, a partir del 30 de mayo se abandonan los controles estrictos, se empiezan a abrir las actividades y cómo asciende la curva hoy al día 25 de junio. Por lo tanto, esto es toda información del Ministerio de Salud de la Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, esta herramienta es fundamental que la manejen los delegados sindicales. Acá hay una clara demostración, no me voy a detener porque si no en otros lugares, una clara demostración de la evolución clasista de la pandemia. Comienza como una enfermedad de la clase media, media alta que vacacionó en Europa, Estados Unidos y Brasil, y se transforma luego en una enfermedad de los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, donde empieza como circulación de transmisión comunitaria. Fíjense en la evolución, cómo fue pasando de los más acomodados a los menos, a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Un tema importante, lo subrayo y seguimos, en muchísimos lugares donde se reabrieron los establecimientos, al poco tiempo por no controlar, tuvieron que cerrarse. Toyota, al día siguiente, 2 secciones. Ford, lo mismo. Montaigne abrió el 14 de mayo, al día siguiente un contagiado ingresa a trabajar, luego 19 contagiados, un fallecido. Bueno, acá tenemos lo de Coto. Este tema que también muestra que es una disputa. 10 contagiados en una sucursal de Coto en Lanús, se va a clausurar el establecimiento, presión, y solo se logran clausurar 2 secciones. Esto es lo que no tienen que permitir los trabajadores. Esto es lo que los compañeros del cuero, por ejemplo, en Montaigne, no permitieron que eso sucediera y por lo tanto frenaron ahí este problema. Y acá fíjense que después de amenazas, presiones y demás, hubo que recular y solo 2 secciones. Cuando hay
un caso positivo de trabajadores, el establecimiento debe cerrarse, debe desinfectarse. Yo opino de que el tiempo prudencial para poder reabrir luego de que hay un caso positivo en una sección, en un establecimiento, no puede ser menor a 5 días, que el tema que es... ¿Por qué? Porque el tiempo, entre 5 y 7 días, es el tiempo máximo que puede llegar a sobrevivir el virus en el ambiente, independientemente de la limpieza y la desinfección que se realiza. Por lo tanto, esa es una cuestión que nosotros tenemos que evitar que suceda. ¿Cuáles son las principales herramientas legales que tenemos desde el punto de vista sindical y que tenemos que manejar? El DNU 260 y todas las otras y las modificaciones sobre personal excluido y las ampliatorias de quienes están excluidos de la cuarentena. El DNU 329, que es el que prohíbe los despidos. Creo que esta es una herramienta fundamental para la defensa de la fuente de trabajo y lograr, y que va de la mano del DNU 260. El DNU 367, que es el que reconoce al COVID como enfermedad presuntamente de origen profesional, y la resolución 38 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Pero acá hay que aclarar de que es necesario que nuestros delegados y que se planteen en el comité mixto en la provincia de Santa Fe que los trabajadores están expuestos a COVID y que se invoque este DNU y no la resolución por la cual quieren incorporar a los trabajadores dentro del código 60.040, que son otras enfermedades virales infecciosas no listadas. Esa es una trampa que hacen las ART para tratar de dar la menor cobertura posible en el diagnóstico, en el tratamiento de las personas que se infectan con COVID. Y la resolución 41 del Ministerio de la provincia de Santa Fe, con todas las ampliaciones que ha sufrido. Una herramienta importante en la provincia de Santa Fe es la ley de los comités mixtos y el decreto reglamentario del 2009, y tenemos que manejar, o sea, esta ley, la 12.913, y sobre todo el artículo 28 de la ley de los comités mixtos, que plantea que cualquiera de los representantes del Comité de Salud y Seguridad del Trabajo podrá recurrir a la autoridad de aplicación si considera que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la salud y seguridad en el trabajo. En los casos en que la autoridad de aplicación compruebe que la observancia normativa sobre los riesgos laborales, podrá dar la orden de paralización inmediata de tales trabajos o tareas. Y esto es válido para cuando no se cumplen los protocolos de COVID y para el conjunto de los riesgos y exigencias laborales. Por eso yo creo que esto es fundamental que nosotros lo tengamos presente. O sea, cuando el protocolo no se cumple y invocando el artículo 28 y el no cumplimiento del protocolo, los delegados que participan de los comités mixtos, los delegados sindicales, los gremios, tienen que denunciarlo ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, ante la ART, y exigir el inmediato paralización del trabajo. Porque, como dijimos, hay un contagio exponencial y un crecimiento exponencial
cuando el virus empieza a circular. El artículo 6º, ¿sí?, de la reglamentación de la ley dice que en caso de peligro grave e inminente para la vida o la salud de las personas, el comité deberá dar urgente notificación al empleador y suspender las actividades. Artículo 28 de la ley, artículo 6º del reglamento de la ley de comité mixto. Dos herramientas fundamentales junto con el manejo y el control de los protocolos específicos. En la recomendación o resolución 20 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, están estos 3 documentos que son importantes que los maneje un delegado sindical. Recomendaciones especiales para trabajadores de cumplir la cuarentena, recomendaciones para el desplazamiento hacia y desde el trabajo y los elementos, recomendaciones de los elementos de protección personal que hay que utilizar. De estas 3 recomendaciones están construidas y van a ver ahora, quiero ir a esto rápido para no cansarlo, y ya se me nota en la voz también a mí, pero es decir, el desplazamiento, los protocolos tienen normas de cómo nos desplazamos, desde el domicilio al trabajo y cómo volvemos. En esa norma hay una cuestión fundamental, es no trasladar el virus de la casa al trabajo y por lo tanto el tema es de la higiene personal y en qué medio nos vamos a trasladar. Es decir, la no utilización de los medios colectivos de transporte. Hay una normativa, no recuerdo cuál es la resolución, pero dice que será responsabilidad del empleador garantizar el transporte, el traslado del domicilio al ambiente de trabajo, mientras la epidemia no esté controlada o no estemos en una curva descendente. Por lo tanto, creo que tenemos que negociar en el comité mixto el traslado de forma particular garantizado por el empleador sin utilizar los medios públicos de transporte. La recomendación, y lo mismo para la vuelta al trabajo. No llevar la ropa, obviamente, al trabajo y inmediatamente que uno llega a la casa, bañarse, ducharse, cosa que también debe hacer en el ambiente de trabajo. Al ingresar al trabajo, todos los protocolos dicen más o menos exactamente lo mismo. 1, el triage, preguntar las preguntas básicas para descartar que uno no sea un asintomático o un sintomático leve del COVID. Se ha tenido que medir la temperatura y las preguntas que están en las aplicaciones que decía, cuidar o coronavirus de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo es la circulación? ¿Cómo son las medidas de higiene de la limpieza de los pisos de ingreso? ¿Cómo es la salida? ¿Cómo son las medidas de limpieza especial que hay que tener en todos los ambientes de trabajo y la ventilación de los ambientes de trabajo? Y luego los elementos de protección personal que varían de acuerdo al nivel de exposición del virus en la cual estamos. Como estamos en una etapa de circulación comunitaria de virus,
todos somos presuntamente expuestos al virus. Por lo tanto, el barbijo, la protección, el aislamiento con una barrera física para todos los que trabajan en el sector servicio o atendiendo a otra persona, ya sean bancarios, trabajadores de oficinas de reparticiones públicas, cajeros y demás, o sea, la barrera que trabajadores del transporte, que separe y que garantice que no haya transmisión del virus a través de las microgotas por la boca, el estornudo, la conversación o la nariz, que es como se transmite el virus. Y luego el tema del calzado y en una complejidad creciente el tema de los guantes, el tema de los camisolines, etcétera, etcétera. Y la posibilidad de lograr bañarse a la salida del trabajo, cosa que es bastante difícil. Todo esto está, y bájenlo de internet porque está a disposición de ustedes. Decía, dominen, lean detenidamente el texto 360, que es el que reconoce la enfermedad presuntamente laboral, por eso hay que llevar un buen registro. Quiero avanzar. Esta es la resolución 41 de la provincia de Santa Fe y que todo delegado sindical debe exigir. Donde no hay comité mixto es una buena oportunidad para que se constituya. Y sobre todo en el ámbito del Estado de la provincia de Santa Fe. Si Santa Fe va a volver al dictado de clases en la primario, secundario o universitario, no se puede volver sin que haya un comité mixto funcionando por lo menos en cada distrito. Y que ese comité mixto sea el encargado de vigilar, de participar en la re-redacción de los protocolos, en la readaptación de los protocolos, en el seguimiento estricto del cumplimiento de los protocolos con los cuales se vuelva a trabajar. En el caso de los docentes, el comité mixto tiene que manejar el acuerdo paritario que estableció el Ministerio de Educación con CETERA, SADOP y los gremios docentes, en el cual hay un avanzado acuerdo de la tarea docente en teletrabajo, que me parece que además para todos los trabajadores que están haciendo teletrabajo es sumamente importante que lo manejen. ¿Por qué? Porque ahí está resumido, podemos dar si quieren un encuentro o una conversación particular sobre este tema, pero ahí está la cantidad de horas que un docente tiene que estar trabajando, está en ese acuerdo, en situación de teletrabajo, los mecanismos de la desconexión del teletrabajo, cómo hacer las pautas, y es un buen acuerdo paritario que tiene que estar reflejado, o que tiene que ser controlado desde el comité, de los comités mixtos en la docencia. Importante que el delegado conozca los casos sospechosos, ¿sí? Que son, y a quién hay que hacerle la prueba de PCR, que es para detectar el hisopado. Y los casos sospechosos, fiebre o síntomas o contacto estrecho con un contagiado, ¿sí? Hay que hacer el PCR, o sea, el famoso hisopado. Los casos confirmados, es decir, un trabajador, hasta que no tenga, o sea,
La evolución total de la enfermedad son 21 días. Los manuales de medicina del trabajo de España estaban recomendando a los 7 días sin síntomas, con hisopado negativo y con prueba de detección de anticuerpo positivo, o sea que es inmune al COVID, a los 7 días reincorporarse al trabajo. Yo creo que acá todavía no está reglamentado cuando un trabajador con COVID es dado de alta para reincorporarse al trabajo. Creo que hisopado negativo, inmunidad adquirida y no menos de 21 días desde que se detectó, desde que se lo consideró como caso positivo, porque 21 días es el ciclo completo desde el periodo de incubación a el periodo de restablecimiento del trabajador. Estoy terminando. Esto también es importante que ustedes lo consigan en un documento de la OIT que se llama Herramienta de 10 pasos para el retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID. En base a esto, estábamos trabajando en la Facultad de Psicología para un protocolo de vuelta al trabajo. Y acá está planteado con claridad. Fíjense, desde lo más efectivo a lo menos efectivo. Lo más efectivo, eliminar el riesgo. Es decir, en los lugares donde hay circulación comunitaria del virus, teletrabajo o restricción. Donde no hay circulación comunitaria de virus, distanciamiento social. Las medidas de ingeniería, es decir, cómo se readaptan los puestos de trabajo a la presunta existencia del virus, cómo se reorganiza el conjunto del trabajo, la redistribución de los puestos, la entrada, la salida y sobre todo la reducción de la cantidad de personas trabajando por turno en el establecimiento. Las medidas administrativas, o sea, limpieza, desinfección, higiene, cumplimiento, o sea, y control de los protocolos. Y por último, ven que está marcado como lo menos efectivo, las medidas de protección personal. Y yo creo que esto hay que trabajarlo mucho con los delegados sindicales, este concepto, que además viene validado por la OIT. Entonces a mí me parece que eso es sumamente importante, porque una herramienta validada por un organismo internacional en manos de los trabajadores es una herramienta importante. Bueno, desde el punto de vista también de las herramientas legales, con satisfacción, y celebremos, se ha aprobado anoche por unanimidad. Argentina ha ratificado el convenio 190 de la OIT contra la violencia laboral. Y en esta situación particular de la pandemia se han multiplicado los casos de violencia laboral, tanto en los que están en teletrabajo como aquellos que están excluidos de estar en cuarentena, o sea, de todos los que han sido incorporados como trabajadores esenciales. Entonces, esa es otra herramienta que hay que manejar. Veamos cuáles son los 10 pasos que recomienda la OIT. Establecer un equipo tripartito para organizar el retorno al trabajo, o sea, comité mixto.
¿sí? Decidir quién regresa a trabajar, cómo y cuándo se regresa a trabajar. O sea que el regreso al trabajo no puede ser todo junto, porque eso es la situación actual. Ya vieron, situación epidemiológica actual, provincia de Buenos Aires, capital, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, incluyan Córdoba, o sea, en la mayoría en el 80% de la población del país hay circulación de virus o hay recirculación de virus comunitaria. Por lo tanto, no se puede volver todos juntos a trabajar. En el sector de educación está planteado el protocolo que se sancionó ayer, también incluye este tema de la reducción de la cantidad de alumnos que van a retornar al trabajo. Y esto hay que verlo de acuerdo a la actividad y cuáles son los trabajadores en riesgo. O sea, que las personas vulnerables, es decir, los mayores de 60, los hipertensos, los diabéticos, los inmunodeprimidos, están exceptuados de volver a trabajar. Y acá hay que dar una pelea intensa, porque los empleadores no quieren respetar, quieren que todos vuelvan a trabajar. Entonces, esta población que está en riesgo, esto no ha desaparecido, y los que se reincorporan al trabajo, los vulnerables, no, la población en riesgo no tiene que incorporarse. El tercer paso es adoptar medidas de ingeniería y de organización. Para eso, digamos, hemos traído a esta reunión para que se comparta, para que lo prueben, lo que es el checklist del conjunto de condiciones y medio ambiente de trabajo, y el checklist específico para COVID. Garantizar distanciamiento, ingreso y egreso de las personas. O sea, la readaptación del local de trabajo. Hay que hacerlo con un checklist. Esa hoja Excel que vamos a distribuir y que está a disposición de ustedes, ustedes la llenan y al final les va a dar de manera automática un resultado de una evaluación de las cinco condiciones que examina. Eso se hace a través de la observación y del conocimiento que tiene el delegado. Adaptar las medidas de limpieza, desinfección, punto 4, y desinfección de los locales de manera regular. Limpieza de piso, superficie, ventilación. Paso 5, promover medidas de higiene personal. Paso 6, proveer de los equipos de protección personal y velar por su uso eficiente y efectivo. Acá, entre el punto 5 y el punto 6, es la capacitación, ¿sí?, que es necesario dar. Y los elementos de protección personal, de acuerdo al nivel de exposición, aportados por el empleador y en la medida de lo deseable es que sean de tipo descartable y, si no, garantizar la higienización de manera periódica y frecuente. Vigilar la salud de los trabajadores. Para eso debemos tener una herramienta propia. Nosotros vamos a poner a disposición dos apps que se puede ingresar desde el teléfono. Una que es un poco más larga y otra que es más pequeña, y que la tenemos que manejar desde el comité mixto o desde el sindicato para poder hacer un seguimiento personalizado.
Este es un punto muy importante, que es considerar los factores de riesgo psicosociales y los otros riesgos. ¿Por qué son importantes los factores psicosociales? Porque la fatiga y el estrés hacen más vulnerables a los trabajadores al COVID que si uno está descansado y no está estresado. Entonces los factores psicosociales, eso se hace a través del cuestionario INSTAS 21, que también está disponible en la página web de la carrera de Medicina del Trabajo. Paso 9, revisar y actualizar los planes de emergencia y la evaluación de los protocolos y un programa de monitoreo permanente de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Un programa de monitoreo, para ir finalizando, tiene las siguientes etapas. Primero, cómo vamos a recoger los datos. Y esto es una cuestión fundamental. Para recoger los datos, nosotros lo podemos hacer a través de una encuesta o a través de estas aplicaciones que vamos a mostrar ahora, o de cualquier otra aplicación. O sea, que un programa de monitoreo en el comité mixto, en el sindicato, empieza por recoger información. Una vez que uno recoge la información online, hay que analizar los datos para hacer un diagnóstico y poder planificar intervenciones que tienen que ver con esto que ustedes van a leer después más detalladamente en el manual. Que está planteado acá: identificar el peligro, evaluar el peligro, y entonces en la evaluación ver si el riesgo está controlado o no está controlado, si el proceso de trabajo es seguro o no. Si es seguro o controlado, se mantiene el protocolo o las medidas de seguridad. Si no está controlado, el proceso no es seguro, hay que adoptar medidas, de volver a evaluar el riesgo y de tomar las medidas para eliminar ese riesgo y volver a identificar los peligros hasta que el proceso sea considerado seguro. Para eso hay que tener un buen sistema de recolección de datos y una buena evaluación y un buen seguimiento y control, y entonces sí el cumplimiento de las resoluciones, de los protocolos, de las normativas. Miren, tenemos a disposición un programa que puede ser un programa propio de monitoreo de COVID mientras dure la pandemia. Este programa está desarrollado en colaboración con nosotros. Hemos constituido desde la carrera, desde el Consejo de Investigaciones de la Universidad de Rosario, del cual yo soy investigador. Constituimos un equipo de carácter internacional, junto con Oscar Betancourt, con Fernando Tomasina, René Méndez, Fernando es el director de la carrera de Medicina del Trabajo del Uruguay, fue el decano de la Facultad de Medicina hasta el año pasado, un compañero con el cual trabajamos desde hace casi 20 años. Y René Méndez, que es el presidente de la Asociación Brasilera de Salud de los Trabajadores, más un equipo local. Constituimos un equipo y elaboramos estas herramientas. Puedo decir que no tuvimos mucho éxito hasta el presente, tanto en el ámbito de los ministerios de defensa, trabajo, de defensa de la nación, trabajo de la provincia y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario. Esta herramienta está. Las herramientas que han elaborado no incluyen, vuelvo a repetir, la cuestión de las condiciones de medio ambiente de trabajo. Este programa que desarrollaron los compañeros
de Ecuador, del cual estuvimos revisando y participando y lo vamos a adaptar. Lo hace este instituto que es Insocora. Tiene 2 módulos. Un primer módulo, o sea, Daniel les va a pasar esta dirección que ustedes ven acá en azul. Esperen que les voy a compartirles, de paso veo cuántos hay. Bueno, todo un éxito, somos más que cuando empezamos, con lo cual quiere decir que a los que se cansaron se sumaron otros. Está bueno. Estimula para seguir un ratito más, entonces, y explicar esto con un poquito más de detalle. Les voy a compartir, o sea, no sé si dará para subirlo. Voy a intentar subir, mientras seguimos hablando, subir el manual, y ustedes lo van a bajar desde del chat, si es que termina de pasar todo este manual. Les paso el link si te parece, Jorge. Pasarle el link. Ahí ahí subí el manual mientras yo hablo y lo muestro. Los que puedan verlo del chat y vos pasás el link. Ese es el link. Vamos a compartir. Voy a compartir. Ese es el link para las fichas, sería. Bueno, ahí ustedes también, ahí ven el manual. ¿Están viendo en la pantalla ustedes el manual? A ver. Daniel. No, mira. Lo que estamos viendo sí, es la página esa. Bueno, sí. No, yo puse compartir pantalla. Bueno, ahí ven el link, ¿sí? ¿Se está viendo el link? Sí. Acá está. Bueno, cuando ustedes tengan el manual, hacen un clic en el link y les va a dar entrada para que puedan llenar los datos. Yo les recomendaría que lo llenen y cuando ustedes llenen ese dato, les va a llegar después a su correo electrónico y a su teléfono el reporte que hace este programa. Y yo que voy a ser, que soy el médico responsable del sindicato, del programa, voy a tener el dato de todos ustedes. Y cuando me dé una alarma, o sea, cuando ustedes tengan un dato positivo vinculado a COVID, van a tener una respuesta. Pero bueno, como les planteaba, este programa tienen que llenar 2 fichas. Una es la primera ficha con los datos personales y una segunda ficha que es el centro de alarma. La primera ficha de datos del ingreso de datos personales lleva cierto tiempo, pero permite un primer acercamiento con el trabajador para el seguimiento de las condiciones de trabajo y de medios de prevención del COVID. Y la segunda es la que, una vez que uno tiene todos los datos del compañero, el trabajador, es la que permite seguir la alarma frente a si el compañero tiene síntomas de COVID y no tiene que ir a trabajar. Entonces, en la primera parte de la ficha, uno ingresa, le va a pedir, debe
aceptar los términos, o sea, poner el correo electrónico y el teléfono. Ustedes pónganle en el teléfono más 54, que es la característica argentina, y después pongan el teléfono de ustedes. Van a ver que le va a llegar de manera automática una respuesta del programa a los que entran. No se alarmen que no están espiados por nadie, no se asusten, nadie piense de que no. Y además, como no está georreferenciada y como los moteles están cerrados, quédense tranquilos, no pasa nada, nadie está en riesgo, quédense todos tranquilos. Bien, una vez completado el tercer paso y uno acepta, ven que tiene 4 puntos: información personal y laboral, exposición al virus individual, medidas de protección individuales y colectivas, y las condiciones de salud. O sea, uno va llenando estos 4 pasos, ¿sí? Esta es la información que pide. Una vez que está completa, uno pone enviar. ¿Sí? El programa primero les va a pedir a ustedes que confirmen que todos los datos están bien. Si todos los datos están bien, uno envía. Una vez que uno envía, esa ficha tiene que ingresar con su número de documento a la segunda fecha, que es los datos personales del centro de alarma. Cuando ustedes ponen el número de documento e ingresan, una vez que ingresen, ponen dónde están, en qué lugar. En la ficha van a encontrar que les va a aparecer acá en esta ficha, en la segunda, que es la ficha de alarma. Les va a preguntar si trabajan en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Medicina o en otros. Pongan otros, ¿sí? Y ahí van a ir ingresando todos ustedes, los delegados sindicales, los compañeros que están participando de esta reunión y que la llenan. Una vez que esta se tarda 1 minuto, son todas preguntas por sí o por no. Acá tienen los datos, los datos son igual a la ficha del cuidar, los que pide, y están adaptados a lo que pedimos nosotros. Y fíjense, una vez, y esto es lo importante, una vez que llenaron la ficha de alarma, si no tienen ningún síntoma, fíjense, le van a recibir en el celular y en la base de datos del que controla, van a recibir este QR y esto que dice: te esperamos en el trabajo. O sea que el compañero puede ir a trabajar. Entonces nosotros podemos saber con la primera ficha, primero, qué elementos de protección personal tienen los compañeros y qué les faltan. Porque no es suficiente que nosotros digamos, no nos dan los elementos de protección personal. ¿Qué es lo que falta de elementos de protección personal? Faltan barbijos, faltan máscaras N95, faltan a los que están trabajando en terapia intensiva y con pacientes en respirador, la protección con aireación, o sea, la escafandra esa de buzo o de astronauta con respiración asistida de afuera. O sea, ¿qué elemento de protección falta? Faltan guantes, faltan botas, faltan camisolines. No hay suficiente elemento de limpieza y seguridad, no está garantizada la ventilación. Todo eso es la primera ficha. Y los síntomas del compañero aparecen en esta segunda ficha. Si todo está bien, te viene esta respuesta. Y si no está bien, te aparece quédate en casa, que se va a comunicar contigo el responsable que maneja el programa, que seríamos nosotros, que serían los compañeros. Yo creo que esta es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque podemos controlar el cumplimiento del protocolo
podemos controlar con el checklist el resto de los riesgos y las exigencias laborales y el estado de salud diario de los compañeros en relación al COVID. Si nos guiamos exclusivamente por la aplicación cuidar o la del Ministerio de la Provincia, en el comité mixto no tenemos ningún dato. En el sindicato no tenemos ningún dato. Si nosotros aplicamos esto desde el sindicato, desde el comité mixto, o en el caso nuestro de la universidad, supónganse las comisiones tripartitas que se han formado en cada una de las facultades y en el ámbito general de la universidad, podemos tener un control al ingreso con este QR de los compañeros que están sanos y podemos llevarlo en un programa informatizado y al día tener una persona en el programa que siga todos los días qué es lo que pasa con los compañeros. Entonces, primero, el compañero que se infecte o que esté infectado va a tener un respaldo, va a saber de que en el trabajo, en el sindicato, que nosotros sabemos y vamos a poder darle la solidaridad y el apoyo que necesite y vamos a poder hacer como gremio el reclamo ante la aseguradora de riesgo del trabajo para que se le reconozca o ante la obra social para que se le reconozca y se atienda o ante el Estado para que se atienda a ese compañero. Vamos a poder rastrear en el trabajo quién estuvo en contacto con ese compañero, porque tenemos todos los compañeros incorporados. Y entonces en el aislamiento, o en el caso de los docentes, en el aula burbuja esta que se va vieron que el protocolo, entre otras cosas, habla del aula burbuja. Yo todavía no lo tengo completo, lo leí por lo que vi en los diarios. Pero hay una primera etapa que es de alistamiento de la escuela y una segunda etapa que es de un ingreso restringido de alumnos con lo que llaman aula burbuja. ¿Ustedes saben lo que es el aula burbuja? ¿Tienen idea? Bueno, el aula burbuja es, o sea, con la mitad de los alumnos, 4 grupos, uno en cada esquina, no el pizarrón y el docente en el medio. Entonces uno tiene identificado los 4 grupos, el distanciamiento de los 4 grupos y si dentro de cada uno de esos 4 grupos algún alumno se infectó, uno puede hacer el aislamiento del grupo y del docente y demás. Pero la escuela es un conjunto de aulas burbuja y hay circulación y hay recreo y hay tarea administrativa y hay portero y hay un conjunto de cuestiones que suceden simultáneamente. Y entonces si eso está centralizado, pierde absoluta y total eficiencia y eficacia. Y si vamos a participar, si nos dan participación o si conseguimos la participación, tenemos que tener una herramienta informatizada que nos dé información online. Y esta es una herramienta que nos da una información al toque que permite una intervención eficiente frente al problema. Bueno, quedan, a ver, les voy a decir con exactitud cuántas quedan. Quedan 120 diapositivas más, pero me parece que sería un despropósito continuo. Creo que podemos dejar acá. Hemos estado hablando un buen rato y transformémoslo en un conversatorio. Bueno, cuánta información. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy bueno. Habilitamos para que los compañeras que quieran hacer preguntas, si les parece, si quieren en el chat se van anotando y ahí vamos dando la palabra. Y habría que habilitar los micrófonos de los compañeros que quieran hablar.
Bien. No se te escucha. Ahí. Jorge tiene el micrófono cerrado. Estaba hablando. No, bueno, eso digo que ahí la que comanda, la que debe haber silenciado a todo es Silvia, que es la que tiene, la que tiene ahí, es la anfitriona, ella es la anfitriona, es la que maneja silenciar a todo o no. Preguntas, opiniones, temas que les gustaría que se sigan desarrollando. Miren, no sé si esto lo vieron, les voy a compartir. Que está bueno. Laura, ¿querés hablar? Sí, no encuentro. Ahí está. Estás con eco. La mano en el chat. Estás con mucho eco. Sí, estoy con mucho eco. A ver. Ahí está. ¿Es mejor? Sí, habla, Laura. Bueno, no, la pregunta en realidad es entre... Bueno, espera. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Ahí sí. Eso es porque con Juan Pablo estamos los dos con la computadora en el mismo lugar. Creo que ese es el problema. No, una de las preguntas es, en realidad, cómo estoy pensando, esto me anoté, lo de la propia APP por sindicato, por comité mixto. Esto, ¿hay algún antecedente, Jorge, como para tenerlo? Como para ir pensándolo. No digo para copiarlo, sino para tener en cuenta cómo es el funcionamiento. Jorge, tener el micrófono cerrado. No, yo no conozco. No sé si Daniel o algún compañero. No escucho. Perdón, la pregunta era sobre el procedimiento del comité mixto para ponerlo en marcha. Laura. Espérate, a ver. Ahí te escuchamos, Laura. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, perdón, se ve que no se escucha. No, te preguntaba, Jorge, si me parecía que era muy importante esto que nombrabas de la APP propia para cada sindicato o comité mixto. Y la pregunta que yo me hacía era si tenemos algún antecedente, no digo para copiarlo, sino como para socializarlo, si hay algún sindicato o algún comité mixto que lo tenga, como para ir pensando sobre una base. No, desde ya te digo que no. No hay. No hay porque no hay, y yo creo que esto es el Ministerio de Salud de la Nación resolvió la centralización de los datos y entonces estuvieron muy refractarios a la idea de poder desarrollar una AP de este tipo. Hay innumerable cantidad de AP que hacen encuestas. Y a mí me interesaría, digamos, no hay una AP específica como esta que recoja datos epidemiológicos de condición y medio ambiente de trabajo y COVID y que puedan ser aplicadas desde un sindicato, o sea, desde un lugar no centralizado, y que te dé inmediatamente información de dos tipos. Una personal, a cada uno que llenó, ¿sí?, el AP, que es muy importante, o sea, que un trabajador llena algo y le venga un dato. Vos entras en Cuidar y te dice, está sano, está bien,
y te muestra, te georreferencia dónde estás y te persigue. Por ejemplo, yo entré y me dijo, fue 5 veces a la panadería Verónica, 2 veces cargó nafta y porque se demoró tanto que su mujer lo estaba esperando, ¿sí? Entonces, eso me dijo la AP Cuidar. Y yo no supe qué responder, pero bueno, a la última pregunta. Pero no pregunta nada sobre condiciones de medio ambiente de trabajo, georreferencia, ha sido muy útil para los ministerios, ha sido muy útil para, suponen, hacer el trabajo que han hecho en la Villa 31 en Buenos Aires y demás. Todo eso está bien, pero está centralizado y llega tarde la información y no sirve para la toma de decisiones en el lugar de trabajo. ¿Sí? Entonces, hay muchas AP que han hecho encuestas, pero no monitoreo. Y la diferencia entre una encuesta y un programa de monitoreo es que la encuesta no te permite pasar de el diagnóstico y de la obtención de datos, es una foto de algo que pasó, estática. Un programa de monitoreo te permite de manera, o sea, es recoger los datos, pero poder intervenir de manera activa y online sobre las condiciones que generan o lo que te está aportando ese dato. Es decir, el monitoreo trabaja con datos para poder actuar y la encuesta es para hacer diagnóstico. Y no podemos quedarnos solamente en el diagnóstico. Esa es la gran diferencia. Entonces, esta AP te permite poder, desde el sindicato, como es una plataforma, como es un acuerdo entre los que la desarrollaron en Ecuador y nosotros formamos parte, ahí donde dice centros laborales, vamos a tener para cada sindicato uno particular. Suponete que CTA, la Comisión de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo de la departamental Rosario decide utilizar para el monitoreo en el departamento Rosario de los gremios que están esta AP, la manejaría la Comisión de Medio Ambiente de Trabajo de la departamental y de ahí habría un usuario para cada sindicato. Entonces, en lugar de como ustedes van a entrar a otras, llenar el dato en otros, se va a llenar por sindicato y entonces el sindicato va a tener la dirección de los centros laborales de cada uno de los compañeros y va a poder hacer un seguimiento por establecimiento, como establezcan, personal. ¿Y se entiende lo que estoy explicando? Sí, una de las cosas que yo pensaba era cuando vos iniciaste la explicación, era lo que decías respecto de los trabajadores del sector de salud que tienen un poliempleo, ¿no? Y en realidad en la docencia tenemos algo parecido también. Se llena, bueno, ahí hay que llenar una por establecimiento. Ah, bueno, eso está bueno, está buena la aclaración. Sí. Gracias, Jorge. Una ficha por establecimiento. Y pelear para que desaparezca el poliempleo. Ya con un trabajo es suficiente. Una pregunta, Jorge. Sí. Hola, buen día, buenas tardes. ¿Cómo te va? Laura Ferrer. Sí, sí. Vos dijiste, ahí en la ficha decía que... Creo que nos conocemos. Sí, nos conocemos un poco. Vos ahí decías que que no había que tener ni psicología ni medicina, poner otros. ¿Psicología y medicina están implementando esto? No, los compañeros que me la facilitaron para que la use y para que la muestre, yo le propuse
a la Comisión de Psicología. Yo, como tenía esta charla, lo que hice fue enviar un documento a Psico proponiendo el uso de esta herramienta informatizada. Entonces, en la medida que Psicología lo acepte, o acepte esta o otra de la que hemos desarrollado, pero esta es más completa que la que habíamos desarrollado en su momento. En la medida que lo acepten, se puede probar a ver cómo funciona. Y medicina, porque la pensábamos usar en la carrera como una prueba de la herramienta con los alumnos de la carrera de medicina de la comunicación. Medicina y psicología es para pruebas. Psicología, yo le envié la información y en la medida que acepten vamos a hacer una demostración. Viste que se formó la comisión tripartita. Sí, bueno, obviamente que para la COAT está totalmente a disposición. Si logramos que se reúna la comisión regional. Porque Bueno, recién mañana la va a firmar Bertolacci, pero fuera de eso, en este caso, habría que registrar docentes y estudiantes que vayan a entrar dentro de la universidad y no docentes. yo creo que sí, sí. Sí, hay que hacer una entrar a mirarla, se puede, la adaptación, la adaptación en caso que la vayamos a usar, se puede hacer adaptar a 3 tipos de usuarios distintos. O sea, cuando es fácil que le demos un lugar como estudiante, otro como docente y otro como no docente. Y en el caso de las escuelas también tendría que ser igual, porque el tema del contagio viene por los 3 lugares. El diseño informático que han hecho ahí los compañeros de Ecuador, Oscar Betancur y el equipo, está abierto, o sea que luego, con que una vez que hagamos el acuerdo, de un día para el otro se hace, queda adaptada. O sea, una vez que ustedes lo revisen ahí en COAT, todas las adaptaciones que haya que hacer, se pueden hacer. Y otra pregunta, que más que nada, ¿cuál es tu sensación? ¿Vamos a volver a las aulas ahora? ¿Cómo? ¿En agosto? Si vamos a volver a las aulas ahora en agosto. No, yo no lo sé. Bueno, pero eso que se plantea, por ejemplo, las aulas burbujas, yo estuve leyendo, es imposible de implementar con los salones que tenemos y la cantidad de estudiantes que tenemos. Sí, bueno, mi opinión personal es que todavía no estamos en condiciones de volver a las aulas de manera normal a la universidad. Yo creo que me permito. Y de lograrlo hay que, bueno, por lo que vi, lo que está planteado, que el último sector que vuelva a la actividad de trabajo en aula son los universitarios. Sí, eso lo leí también. Pero hoy también Perotti dijo que la escuela en la provincia no volvía tampoco, que no estaba determinado que volvieran en agosto. Bueno, eso va a depender también de lo que se pueda trabajar a nivel sindicato, y me parece que en esto las definiciones políticas también de cada sindicato respecto a cómo pelear por las condiciones de trabajo y pelear por la elaboración de los protocolos, que en el caso nuestro, por ejemplo, no existen. En el caso nuestro, el comité mixto no se ha podido reunir, pese a que existe esa resolución 41. Me parece que también eso va a depender, digamos, de las acciones de la política sindical, por un lado, y la correlación de fuerza con las patronales. Yo creo, y en esto, en esta situación, va a haber que ponerse finito, porque las instituciones escolares no están hoy en condiciones
de afrontar una vuelta a las escuelas. Entonces digo, por más que se proponga el aula burbuja indefectiblemente se va a necesitar una organización del trabajo distinta, se va a necesitar que cambien los horarios, que cambien, digamos, la planta docente. Esto va a requerir mucha inversión, se va a requerir mayor inversión para presupuesto educativo, indefectiblemente, digo, y en eso también, ahí hay otras variables que tienen que ver con qué pasa a nivel nacional con el impuesto a las grandes fortunas, qué pasa en la provincia de Santa Fe con ingresos brutos, digo, sí o sí se va a requerir mayor presupuesto para educación porque va a ser necesario no solo la parte de infraestructura, va a ser necesario que las escuelas reciban mayor presupuesto en gasto de funcionamiento para los materiales de higiene, se va a requerir también mayor presupuesto en materia de cargo y horas cátedras y quizás personal administrativo y quizás asistentes escolares. Pero eso va a ser una discusión que yo creo que no lo vamos a poder resolver en 2 semanas, 3 semanas, ni un mes. Así que va a ser muy difícil. Yo creo que todos los que estamos inmersos en el sistema educativo, hoy nos estamos rompiendo la cabeza pensando cómo puede ser la vuelta a las escuelas y garantizar las mejores condiciones de bioseguridad, no solo para el personal, para los trabajadores y trabajadoras, sino también para los pibes. Sí, para la población en general. Porque aparte la otra, digo, la escuela tiene un rol socializador que en esta etapa se va a ver alterado, se va a ver, yo pienso, por ejemplo, en un jardín de infante donde el abrazo y el afecto con los niños, en la primaria también, ¿no? Pero digo, en un jardín de infante donde ocurren muchas, digamos, lo cotidiano se va a ver absolutamente alterado porque hay un montón de prácticas que se van a tener que modificar. ¿Cómo haces para tener un aula burbuja en nivel inicial con 3 o 4 niños? ¿Cómo haces para que no manipule objetos? Bueno, van a ser parte, digamos, de los debates que nos están atravesando todos. Ahora, hay 2 criterios que parece que hay que tener en cuenta. Uno, en muchísimos lugares que se volvió las aulas, después hubo que volver para atrás, ¿sí? Empezando por China, siguiendo por Francia y últimamente en un montón de lugares. Es interesante, ahí tenía las condiciones que la Asociación Nacional del Magisterio de Estados Unidos puso para, búsquenla, lo tengo ahí en el Power, era la última de las 354 diapositivas. Pero me parece muy interesante esto de que el gremio impuso cuáles son las condiciones para volver y para cerrar de manera inmediata el aula ante el reconocimiento de que hay un riesgo. Y plantear esto, de que en las experiencias donde se abrió y se volvió, hubo que volver atrás y con consecuencias. Y segundo, que en el momento de circulación o de ascenso de la curva, no se puede hablar de volver a la escuela. Y me parece que eso es, en caso de la universidad. Yo lo que planteé ahí, Laura, es que, por ejemplo, suponete, en la ciudad universitaria, hay una complejidad que es la circulación de un conjunto de unidades académicas que simultáneamente están funcionando. El área salud reproduce algo similar, agravado, con que están en el medio, tienen un hospital que va a ser un hospital de referencia a donde se atienden pacientes con COVID. O sea que hay una vinculación en la circulación. ¿Cómo va a ser la vuelta ahí? ¿Y qué protocolo? Ahora, no hay ningún protocolo
que no tenga una estricta supervisión de los trabajadores que se pueda cumplir. Yo eso me parece que es la tercera condición fundamental para que, y la asignación de esa tarea que tiene ese compañero, o sea, el licenciamiento gremial para poder hacer el seguimiento del cumplimiento de los protocolos y del estado y de las condiciones y medio ambiente de trabajo y del estado de salud de los compañeros, los que se ocupen por establecimiento prácticamente deben tener una licencia gremial para poder hacer esa actividad y que sea efectiva. Una de las cosas que propusimos ayer en las discusiones que hemos tenido es el tema del poder de policía. O sea, y también en el de bioquímica lo que se propuso fue que todos los docentes tuvieran la posibilidad que cuando ven algo, denuncien y irse, digamos. El tema es cómo logramos, porque también tiene que ver con la concientización de los compañeros nuestros, ¿no? Porque lo estamos viendo en cada uno de los desarrollos de las cosas. Estamos discutiendo el teletrabajo o la educación online, o como le queramos decir, y estamos viendo que es muy difícil, pobre los chicos, digamos, si lo queremos ver por ese lado. Entonces estamos pensando en cómo cumplimos con los programas y vemos cómo continúa la currícula en vez de profundizar otras cosas, ¿no? Bueno, pero yo creo que el retraso en el cumplimiento de los programas académicos hay que incluirlo entre los efectos y los síntomas del COVID, de la pandemia. Si vos no incluís ese tema como síntoma de la pandemia y la pérdida en el desarrollo y en la trayectoria curricular que significa el tiempo de la duración de la pandemia, como un síntoma más, no vamos a poder salir de esa encerrona. Entonces, hay que asumirlo como que es una consecuencia psicopedagógica de la propia pandemia. O sea, es lo que estamos sufriendo los no infectados, ¿viste? Como consecuencia de la infección. Y eso hay que ponerlo en discusión. No se está discutiendo desde esta dimensión, Laura. No, estoy de acuerdo. El tema es que no logramos discutirlo con el conjunto de los compañeros y compañeras desde ese lugar. Ya. Se prioriza otra cosa, digamos, y menos con el conjunto de los estudiantes o los padres. Ya. Sí. En relación a esto, Laura, por ejemplo, el día lunes 29, la Corte 49 va a tener un examen presencial en la Facultad de Ciencias Médicas. Particularmente soy docente del área y nos están mandando WhatsApp y mail a ver si vamos a ir, pero nadie nos dice en qué condiciones. Se hizo un protocolo, yo estuve ahí, ellos hicieron un protocolo desde la facultad, nosotros hicimos varias críticas, y se implementaron otros. La idea, por lo menos, yo creí que les habían girado el protocolo y cómo era, porque van a rendir en 10 aulas o 12 aulas. O sea, los 120 alumnos van a estar distribuidos en 10 por cada aula, y van a ir entrando, no se va a hacer con papel, bueno, qué sé yo, un montón de cosas, no con papel, sino no se va a hacer, no les van a entregar papeles, sino que van a poner un PowerPoint para darle las consignas, y después van a entregar papeles en folios que se van a limpiar, pero así todo, si no hay poder de policía. Yo fui ¿cuándo fue? El martes a la facultad, y era a las 8 de la mañana la reunión, y cuando entré me tomaron la temperatura, 33,5 tenía con ese termómetro que me tomaron, no sé si existe la temperatura esa, me preguntaron el nombre, pero después ningún otro, ni dirección, ni teléfono, nada. Esto me lo tomaron a mí, que entré segunda, por ejemplo, y después otros compañeros que entraron más atrás, ni siquiera les tomaron el nombre. Ahora van a la reunión con la decana, pase. O sea, si no coordinamos que todo esté bien supervisado, no va a ser posible que si pasa algo. Lo que sí se progresó en el tema de cuál es el caso sospechoso, digamos.
Entonces aquí, o sea, no es dos cosas, sino temperatura o eso o el otro, sacarlo, llevarlo, ya sea docente o estudiante, y es el único, por lo menos, es lo único que sí va a ser presencial con esta cohorte. Ya digamos, de una presión de los estudiantes, eso es lo que yo les decía, y presión también desde el rectorado y presión desde la provincia, porque Perotti pone que recibir a aquellos que van a venir a cuidar a nuestra población. ¿Puedo agregar algo con respecto al tema de la cohorte? Sí. Yo soy Raquel Dobri, estoy en el consejo directivo de la Facultad de Sí, Medicina. Y el tema es que recién mañana nos reunimos en el consejo directivo para hablar del tema del examen final y la fecha. Pero antes de esto ya se publicó que es el lunes, que es al mediodía, o sea que el consejo directivo no lo aceptó ni lo resolvió, y no sabemos en qué condiciones de protocolos, porque los protocolos estaban recién empezando a circular entre ayer y hoy, y tampoco se les avisó ni a los docentes ni a los estudiantes. Es decir, este tema fue, en realidad sí, una presión, no sé si de los estudiantes en realidad, porque fue una presión del doctor Joech, que es el que maneja toda la situación de la práctica final, e inclusive el grave problema es que estos estudiantes no tenían que rendir el examen final, sino que les falta la mitad de la práctica hospitalaria. Y en vez de buscar maneras creativas de que terminaran esa práctica obligatoria, digamos que no pudieron hacer por la pandemia, lo único que pidieron fue que votáramos la autorización de esos exámenes presenciales. Y todavía el decano dice que es un orgullo que se puedan tomar exámenes presenciales ya desde esta fecha tan temprana en la Facultad de Medicina como primera vez. Pero la cuestión es que así todavía está muy discutido, lamentablemente, por supuesto, va a ganar igual la situación de que sí, que el lunes se van a ir a tomar los exámenes, pero no se sabe ni con qué alumnos, si son de Rosario o no son de Rosario. O sea, obviamente los que vienen de afuera no van a poder venir. No se les avisó con tiempo a nadie y se publicó la fecha del lunes. Yo ya lo escuché, creo que a partir del martes de esta semana, cuando todavía no se Desde había antes. consejo directivo. Así que Desde por lo antes, menos les comento eso. Y el protocolo, lo que vos decís, Laura, salió entre ayer y hoy, o sea que nadie sabe hoy al cómo se va a organizar. hoy al mediodía se terminaba. Hoy se termina el protocolo, no se le avisó a los docentes, no saben con qué docentes cuentan, porque no saben qué docentes están en condiciones de ir o no. Hay muchos docentes que están dentro de las situaciones de excepción, de tener que presentarse. No saben cuántos estudiantes hay en Rosario y no saben cómo se van a movilizar esos estudiantes. Nos dijeron que la total de la cohorte son 190 y pico, de los cuales están en condiciones de rendir 162. ¿Y cuántos están en Rosario? No, de pueblos aledaños que no son ni Correa, ni Venado, ni no me acuerdo cuáles más. Bueno, pero tienen que venir hasta Rosario, sí. Y tienen que después, también aunque sean de Rosario, tienen que ir hasta la facultad. Y después, bueno, y esa fue una de las cosas que nosotros les impusimos. El tema para los docentes lo podíamos pedir para los estudiantes, que se ocuparan los estudiantes, pero también que no vinieran al transporte público. No hay nada resuelto y publican la fecha. Compañeras, estamos al límite del Perdón. estipulado. No, a mí me parece que muy, sí es bastante álgido el rico. tema. No, me parece muy rico el intercambio porque además, digamos, también nos pone, yo creo que el intercambio de lo que nos está pasando en cada lugar de trabajo nos ayuda a todos y a todas a poder pensar esto de las estrategias, ¿no? Yo insisto con esto que planteó Jorge en términos de herramientas, que él habló de herramientas legales, herramientas epidemiológicas, técnicas y las políticos sindicales. Bueno,
en la complementación de esas distintas herramientas y la lucha de cada sector, y también yo creo en esto, indefectiblemente, la unidad también de los distintos sectores de trabajadores y trabajadoras. En el caso, bueno, nuestro, que trabajamos en educación, de alguna manera también estamos involucrados con la comunidad, con la familia de nuestros jóvenes, de nuestros pibes y pibas que van a las escuelas, y lo que les pasa a cada uno, y también la realidad que está viviendo cada barrio y cada sector, digo, porque esto tampoco no es solo de los lugares y los puestos de trabajo, sino de lo que pasa en cada barrio y en cada comunidad y cómo afecta. Yo, en virtud de que se nos está terminando el tiempo, lo que propondría, no sé si te parece, Jorge, si la semana que viene hacemos una segunda vuelta de esta